Pues en este siguiente panel se abrió realmente la oportunidad justamente de poder tener una visión muy integrada de justamente de los temas que hemos venido conversando. El día de ayer tuvimos la participación de las firmas de abogados, las empresas alternativas y las universidades públicas, y justo ahora estuvimos teniendo una conversación con entidades públicas, tanto a nivel regulatorio como fiscalización, para conocer un poco la perspectiva del sector y cuáles son sus problemáticas y un poco la vinculación de la profesión legal. Y justo ahora tenemos la participación por parte de una asociación. Y confírmame quizás Felipe, Rafael o Adriana, si es que nos consideramos, si se considera una asociación, una institución privada, lo que hace Legal Hacker Lima, eh, pero que contribuye justamente a esta dinámica correspondiente a poder tener una perspectiva de cuáles son los problemas que afrontamos nosotros como sector económico y como profesión. Así que Felipe, muchísimas gracias. Rafael, muchísimas gracias. Adriana, muchísimas gracias por haber aceptado ser parte de esta segundo día de mesa de trabajo que tenemos como sector legal, para que desde su experiencia nos puedan contar lo que hacen, cuál es su lectura del mercado, cuáles son esas problemáticas que tenemos como sector y cuáles podrían ser algunas de las principales formas de apoyar a cambiar justamente estas problemáticas. Felipe, Rafael, Adriana, bienvenidos. Gracias, Wilfredo. Voy a arrancar felicitando la iniciativa del Gremio de Servicios Legales y agradeciendo la invitación de la Cámara de Comercio de Lima por este espacio. Ayer he estado siguiendo algunas de las mesas, he estado escuchando con atención la mesa anterior y creo que es importante generar mayores espacios donde podamos conversar sobre los problemas que afronta el sector legal, porque los problemas del sector legal en realidad son los problemas que trascienden al sector legal y son los problemas del país, ¿no? Entender el sector legal no únicamente como el mercado de servicios legales, ni siquiera únicamente como el mercado de servicios complementarios o conexos a los servicios legales, como hoy están muy en boga, ¿no? Los servicios de información jurídica o de tecnología legal o los servicios de consultoría en operaciones legales o para firmas o gerencias legales, pero más allá de entender el sector legal como un mercado, me parece importante entenderlo como el marco institucional en el cual se desarrollan los negocios y las actividades económicas en un país, y además la manera como se resuelven problemas sociales, ¿no? Principalmente, ¿no? La administración de justicia, la calidad de la regulación, y creo que en todas estas mesas que hemos venido escuchando han surgido ideas muy importantes sobre qué está faltando o qué podría lograrse, ¿no? Para generar un mejor entorno y que como sociedad podamos vivir mejor, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer es aportar cada uno desde nuestras perspectivas como integrantes de una comunidad que es Legal Hackers Lima. Y para ello voy a arrancar contando un poco qué cosa es Legal Hackers Lima, porque por ahí no todos nos conocen, ¿no? Y además a veces el nombre remite a que somos una especie de consultora de servicios de ciberseguridad y que nos dedicamos a hackear cuentas de correo electrónico o a recuperar Facebook que han sido hackeados por alguien más. La verdad, no somos eso. Voy a compartir mi pantalla para mostrarles un poquito qué es lo que hacemos. Y aquí estamos, ¿no? Somos una comunidad global sin fines de lucro para promover soluciones creativas a problemas que están en la intersección entre la tecnología y el derecho. Legal Hackers es una comunidad global, de hecho, acabamos de cumplir en abril de este año 10 años. Es un hito cumplir una primera década. No somos, ¿no? Ahí preguntabas, Wilfredo, no somos una asociación gremial o una asociación civil formalmente constituida, tampoco somos una entidad comercial, tampoco somos un grupo de lobby político y mucho menos un grupo de investigación en ciberseguridad, sino que somos una comunidad de personas que tienen un interés en común, ¿no? Que nos dedicamos a esto de forma voluntaria, neutral, y además somos abiertos a que cualquiera pueda ser parte de nuestros eventos, y estamos presentes en más de casi 200 ciudades. De hecho esto ya está un poquito desactualizado,
alrededor del mundo, ¿no? Les decía que se fundó hace 10 años, fue en Brooklyn, Nueva York, en el 2012, y hoy en día es el movimiento de innovación legal más grande del mundo. ¿Cómo llega Legal Hackers primero a Lima y luego a las otras ciudades donde ya existen capítulos locales que son Cusco y Arequipa, ¿no? Entonces acá voy a contarles una historia que es una historia personal, ¿no? Hace 5 años, en el 2017, yo vivía en Nueva York y fui a un evento de Legal Hackers que era el Global Summit, ¿no? La conferencia mundial de los capítulos de Legal Hackers, ¿no? Y en este evento, yo vivía en ese entonces en Nueva York, recuerdo que tomé el metro para llegar al lugar del evento desde mi casa, y cuando estaba en el evento, que era una sala muy amplia, donde había unas 100 personas más o menos, uno de los organizadores muestra este mapa, ¿no? Y pregunta, ¿no? ¿Quién ha venido desde fuera de la ciudad para el evento de hoy día, ¿no? Y aproximadamente el 90% de personas levantaron la mano diciendo, yo quién ha venido desde fuera de Estados Unidos, ¿no? Y más de la mitad igual levantaron la mano, ¿no? ¿Quién ha venido desde overseas, o sea, desde otro continente? Y aproximadamente el 40% de asistentes levantaron la mano, y cuando preguntaban, oye, ¿de dónde eres tú? ¿No? Venía de Nigeria, el otro venía de Singapur, había otro que venía, otra persona que venía de Ucrania, ¿no? Y así, yo que había llegado de mi casa, que había venido en el metro peruano, veo este mapa y no había un pin, ¿no? Una marquita en mi país, ¿no? Entonces me acerco, ¿no? al organizador, que es Jameson, que acaba de estar en Lima justo hace poquito, y le pregunto, ¿y qué pasa en Perú? Y me dice, mira, en Perú no hay ningún capítulo, nadie nos ha dicho, esto ha sido hace 5 años, ¿no? Regreso a Lima a fines del año siguiente, ¿no? Y junto con algunas personas decidimos montar el primer capítulo de Legal Hackers en Lima, ¿no? Y de hecho tuvimos un primer conversatorio, esto ocurre en abril del 2018, o sea, hace 4 años, al cual en el cual también participó, de hecho, Wilfredo Murillo, donde gentilmente nos juntamos para conversar sobre por qué era importante innovar en el sector legal, ¿no? Han pasado ya 4 años desde ese primer desayuno, ¿no? Que era en un estudio de abogados, todavía todos bien formales, ¿no? Con sanguchitos, coffee break, ¿no? Así en la mañana, pero surgió una primera conversación sobre la necesidad de hacer más interdisciplinario el trabajo legal, ¿no? Ocurrió eso en abril del 2018, y después pasaron varios meses de sequía donde por diversas razones no nos volvimos a reunir, hasta que en el año 2019, ¿no? Nos volvimos a juntar, hicimos un plan de trabajo, los organizadores de ese entonces, y empezamos a cambiar el ritmo de nuestros eventos, ¿no? Dijimos, ¿saben qué? Lo que necesitamos es generar un espacio donde se discuta más de estos temas, ¿no? Y empezamos a hacer eventos, ¿no? Y fue increíble la convocatoria, ¿no? En el primer evento, ¿no? Fueron más, que es este de acá, el que ven en la foto en la parte de abajo de la izquierda, esto es en febrero del 2019, ¿no? Fue un lleno total, ¿no? La gente estaba, la foto no permite verlo, pero la gente estaba parada atrás de ese auditorio, ¿no? Y el tema era hablar de innovación legal, ¿no? Y a partir de ahí, o sea, surgieron distintos eventos que los íbamos organizando con partners que se nos acercaban y decían, yo quisiera también auspiciar el evento, puedo poner un espacio y juntémonos para hablar de esto porque esto es importante. Algo estaba cambiando en ese momento, ¿no? Creo yo que el 2019 fue ese año germinal, ¿no? Donde algunas personas empezaban a escuchar con curiosidad temas como legal tech, temas como innovación legal. Algunas otras empezaban a decidir, oye, ¿sabes qué? Esto no solo me da curiosidad, en realidad me apasiona, ¿no? Y quisiera empezar a dedicarme más a esto, ¿no? Y fuimos haciendo varios eventos, ¿no? Incluido Abogados del Futuro en agosto del 2019 con la Universidad del Pacífico, que fue un hito también, porque hubo gente que ni siquiera pudo entrar porque las instalaciones de la universidad ya no se daban abasto, ¿no? Para que se hagan una idea, queríamos tratar de
asegurar 200 inscritos en un periodo de 3 semanas, porque no estábamos seguros si es que el evento iba a tener una convocatoria, y tuvimos 500 inscritos en 2 días, ¿no? Y el día del evento, como les digo, hubo gente que no pudo entrar. Yo recuerdo que hay anécdotas como que llamaron a serenazgo, ¿no? En un salón dentro de la universidad se transmitía en vivo el evento que estaba ocurriendo a metros en el auditorio del costado. Entonces, algo fue cambiando a partir de ese año, ¿no? Por ahí también, ¿no? Volví a Nueva York años después contando esta experiencia de Liga Hackers Lima, que ya había tenido un arranque, después de un arranque lento, logramos asociarnos con distintos actores para empezar a generar mayor tracción y planteamos en ese momento desafíos, ¿no? Ahí nuestro grupo de organizadores eran 4 abogados, ¿no? Hoy en día, hombres todos, ¿no? Con muy poca diversidad, hoy en día tenemos un grupo muchísimo más diverso, ¿no? Además, tiempo después, como había adelantado, se formaron capítulos en Arequipa y en Cusco. Tenemos un grupo donde están las personas que integran la comunidad, que es un grupo abierto en Meetup, que es una aplicación web, donde hoy día vi que ya somos 2.188 inscritos. En nuestro canal de Slack tenemos 236 personas y todas compartimos un interés en común, ¿no? Que es esa intersección entre el derecho y la tecnología, ¿no? Que como ustedes saben, es una relación esta entre el derecho y la tecnología, a mí me gusta llamar bidireccional, ¿no? Porque por un lado, el derecho regula la tecnología, ¿no? Y ahí hay temas como la protección de datos personales, la ciberseguridad, la regulación del comercio electrónico, que están cada día más en boga, ¿no? Todo lo que es el derecho digital, ¿no? Pero por otro lado, también la tecnología transforma la manera como trabajamos los abogados y las abogadas, haciendo más eficiente nuestro trabajo, ¿no? Eh, Permitiéndonos brindar un servicio que responda más a las necesidades de quienes contratan o acuden a servicios jurídicos, ¿no? Y todo esto con un ánimo de solucionar problemas, ¿no? Hoy en día, el equipo organizador de Legal Hackers, y con esto ya voy terminando para darle paso a ellos, ¿no? Está conformado por Adriana Paredes, Adriana Tapia, las dos Adrianas nos van a acompañar hoy día también, Álvaro Castro Lora, Miguel Morachimo y Paola Castillo, que lamentablemente hoy no pueden participar de la mesa, pero están bastante al tanto de nuestra presencia aquí, y Rafael Santín, que también nos va a acompañar el día de hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden involucrarse? Pueden participar de nuestros eventos si tienen este interés por la intersección entre el derecho y la tecnología. Y además, ¿no? Pueden también proponer temas de conversación, ¿no? Entonces yo ahí me quedo y le cedo el paso a Adriana y Rafael, ¿no? Para que cada uno también cuente su perspectiva como coorganizadores del capítulo local de Lima, que se incorporaron ya en un momento avanzado. Ahorita seguramente cada uno va a contar su experiencia y a partir de ahí, ¿no? O sea, aportar a ese tema tan importante que es los problemas del sector legal desde la vista de la sociedad civil, ¿no? Muchas gracias, Pipe. Hola, Wilfredo, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por Yo tengo a Macarena, por si acaso. Macarena es también un miembro del comité del sector legal, hablando de paridad para tener una moderación equitativa también al respecto. Hola, Wilfredo y Macarena, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Felipe ha contado un poco acerca de nuestra historia. Yo me incorporé al equipo de Legal Hackers, de hecho, hace un año, en plena pandemia. Y mis ganas de unirme al equipo en realidad nacieron un poco vinculadas a la práctica que tengo como abogado, que es financiera, fintechs y un poco de temas de startups, ¿no? Estaba recordando un poco cómo es que decidí estudiar Derecho, ¿no? Y la razón en realidad era la de poder conocer las reglas del juego, ¿no? Que no todos conocen y por lo tanto no todos tienen la posibilidad de estar en una mejor posición en el juego. Por ejemplo, es cuando juegas Monopolio, quien conoce mejor las reglas dice que cómo se debe jugar o cómo se debe interpretar alguna cosa
que están discutiendo en algún momento, ¿no? Y esa es un poco la visión que tengo del derecho. Creo que esa visión, si bien sigue vigente, ¿no? El derecho como reglas de juego para toda la comunidad, hay que reinterpretarla, ¿no? Y parte de esa reinterpretación viene apañado o viene acompañado de la tecnología, ¿no? Y tecnología en un sentido bastante amplio, porque puede ser desde apoyarte en una computadora para leer texto más fácil, como puede ser armar una comunidad como la que tenemos en Legal Hackers en WhatsApp o Slack, o incluso tener la conferencia que estamos teniendo ahora en esta vía, ¿no? De hecho, todos estamos fuera de Lima y es por eso que estamos, bueno, salvo Felipe, todos estamos teniendo esta conversación por este medio, lo que hace bastante interesante un poco esta intersección también, ¿no? Hace algún tiempo, conociendo también a alguien de Legal Hackers en Sao Paulo, nos contaba un dato muy interesante, y es que el arte de procesamiento del lenguaje natural, que es básicamente el método de enseñarle a las computadoras, así en bruto, ¿no? Las computadoras a leer lo que escribimos los humanos, había avanzado mucho en diferentes lenguas, en diferentes idiomas. Sin embargo, había un problema muy grande para que las computadoras pudiesen entender la forma en la que escribíamos los abogados, ¿no? Entonces, el trabajo de este abogado en Sao Paulo estaba abocado a entrenar una máquina a poder leer resoluciones judiciales de diferentes estados allá, ¿no? Para básicamente poder crear data, ¿no? A partir de cómo resuelven en ciertos lugares, cómo se resuelven ciertos casos, y así poder crear, digamos, una base de datos y una métrica a partir de la cual se pueda volver predecibles ciertas decisiones en ciertos casos, ¿no? Creo que nuestra tarea como abogados el día de hoy es precisamente ver el derecho como un servicio, ¿no? Y el derecho como un servicio involucra diferentes aristas, ¿no? Primero, ser cliente céntrico, ¿no? En pensar que, digamos, nosotros no estamos atendiendo a alguien para demostrar cuánto sabemos, sino para poder atacar una real necesidad y generar empatía con esa persona. Y segundo, también que nuestra profesión no es una profesión que está en un libro de texto, ¿no? Es una profesión que está en la cotidianeidad y está también empapada de lo que ahora vivimos en el mundo tecnológico, ¿no? Y es en esas, digamos, en esa forma nueva que entiendo o que muchos entendemos de ejercer nuestra práctica, es que entramos a la conversación con Legal Hackers, ¿no? Nuestro interés en realidad es lograr acercar estos puntos que parecen distantes, ¿no? La forma tradicional de ejercer derecho, eh, todos hemos comprado un código civil en algún momento en la universidad y hemos llevado un libro impreso a la universidad, bueno, al menos los que tenemos unos cuantos años de egresados. Pero ahora es interesante cómo puedes tener código civil, código penal, todo en PDF en tu computadora y ser aún igual de bueno o mejor abogado de lo que eras o antes, ¿no? Entonces, en Legal Hackers tratamos de lograr que la gente entienda y adopte la tecnología como un amigo dentro de su práctica, ¿no? Y ahí es donde sentimos también un poco un cambio generacional, ¿no? Hemos escuchado a diferentes panelistas contar diferentes problemas o diferentes perspectivas acerca del ejercicio del derecho. No tengo una opinión especial acerca de cómo cada uno debe ejercer la práctica, pero sí creo que todos debemos tener un enfoque basado en la eficiencia, ¿no? Y estar basado en la eficiencia también conlleva tener espacios como este para conversar. Entonces, yendo un poco a lo que nos tiene aquí, ¿no? ¿Qué problemas considero que existen en el mundo, al menos en el mundo contexto peruano, para un abogado en general, ¿no? El primer tema importante y que parece es la facilidad para poder leer documentos en la computadora, por ejemplo. ¿Y cómo explico esto, no? Todos estamos acostumbrados a trabajar con documentos oficiales muy formales que tienen una cierta forma de escribirse y que la única forma de trabajar con ellos es en una versión impresa, ¿no? Por ejemplo, los testimonios, las escrituras públicas, ¿no? Son documentos que tienen este formato preestablecido. Y que luego tienes una forma de trabajar remota, ¿no? Y que, por ejemplo, tienes que escanear y es muy difícil
leer por el interlineado que viene de una norma que entendía un poco las cosas distintas, ¿no? Entonces, son esos pequeños detalles, por ejemplo, en el tema formal legal, que pueden hacer que una persona involucre menos tiempo en una tarea que es mecánica, ¿no? Porque puede ser leer para buscar un texto puntual, y además también hace que el costo del servicio que se ofrece tienda a reducirse, ¿no? Precisamente porque se genera una eficiencia y porque el abogado ya no pasa tanto tiempo leyendo algo que pudo haber sido más fácil de leer, ¿no? Otro tema que también considero que es un inconveniente, digamos, para una práctica actual de un abogado en este contexto, es la predictibilidad de los procesos, ¿no? De cómo están estructurados los procesos de cara, por ejemplo, en mi caso, a la administración pública o incluso en administraciones privadas. Em, no hay una clara delimitación o no hay una clara estructura del camino a seguir cuando tú presentas un documento, de cuál es la posibilidad de que te respondan o no. De hecho, algunas instituciones ya, como SUNAR, por ejemplo, han implementado una suerte de track de dónde está tu solicitud, pero creo que eso aún puede mejorar, ¿no? En resumen, ¿no? Creo que el problema práctico y el problema generalizado que enfrentamos nosotros hoy en día es un problema de generar eficiencias, de lograr que los abogados de hoy en día destinen su tiempo a resolver problemas complejos y no a resolver temas sencillos o que generan poco impacto para el cliente. Y tercero, empaparnos de una cultura que sea clientecéntrica y que busque el beneficio del cliente y no tanto un poco mejorar el espíritu del abogado. Muchas gracias. Perfecto, Rafael. No sé, ahí en línea, ¿cuál de las dos, Adriana, seguiría? A ver, creo que ya está. Yo quería compartir un poco también de mi experiencia, que bueno, va a ser muy parecida a todos porque hemos compartido, de hecho, es la razón por la que todos estamos aquí. Y para mí, antes de entrar a Legal Hackers, yo creo que una de las cosas que más me inquietaba, o una de las frases quizás que yo escuchaba mucho en la universidad y que seguí escuchando después en el trabajo, y sigo escuchando lamentablemente, es siempre lo hemos hecho así. Y era algo que era muy común, incluso yo estaba en una revista de Derecho y a mí me sorprendía, o sea, todos estábamos en la universidad, queríamos hacer cosas diferentes, pero esta frase nos perseguía todo el tiempo y sucedió después. Entonces, para mí era siempre una duda, ¿por qué no podemos hacer las cosas diferentes? ¿Por qué no podemos pensar que hay otra manera de hacer las cosas? Y de pronto me encontré con Legal Hackers y con un montón de gente que decía, bueno, las cosas se pueden hacer diferente. Y dije, bueno, acá es el espacio en el que puedo compartir un poco mis inquietudes. Y ya yendo un poco más concretamente a los retos que yo veo en el sector legal, creo que toda esta situación que estamos viviendo desde hace un par de años, desde que empezó la pandemia y todos los conflictos sociales y políticos que estamos viviendo ahora en nuestro país, han hecho que cambie el paradigma o la manera en la que vemos la profesión. En primer lugar, el COVID ha sido el acelerador de tecnología más importante probablemente en los últimos años para los abogados, desde cómo ha cambiado la manera de prestar servicios, no solamente del cambio de una oficina física de ir a una oficina o hacerlo remotamente, hacerlo en casa o en otros países. De hecho, Adriana y yo ahora, por ejemplo, estamos en otro país y creo que eso es algo que ha cambiado esta situación del COVID, pero no solamente el cambio de dónde prestamos los servicios, sino también de incorporar la tecnología en nuestro trabajo, ¿no? Pero esa incorporación de la tecnología nos ha hecho pensar, porque ha sido tan abrupto, no estábamos acostumbrados en general, o sea, definitivamente había ya empresas y abogados y estudios de abogados que estaban pensando en invertir en tecnología, pero no era algo que caracterizaba al sector legal, ¿no? Entonces, este cambio tan abrupto le hizo ver a los abogados que era necesario incorporar tecnología para proteger la información, tecnología para poder ser eficientes durante este tiempo en el que no podían estar en un mismo espacio físico, sostener reuniones, seguir teniendo contacto con los clientes, pero eso generó también un problema, ¿no? El pensar que simplemente adquirir la tecnología era
ser disruptivo, era ser innovador. Y por lo menos en mi experiencia y también un poco de lo que yo he podido ver en este tiempo de incorporación de la tecnología un poco más a la práctica legal, es eso, estamos llenándonos de plataformas, de aplicaciones, pero el mindset no cambia. Seguimos pensando igual, que siempre lo hemos hecho así. Ahora usamos Google Meet, ahora usamos Zoom, pero la reunión sigue siendo igual. La estructura sigue siendo igual, la manera en la que pensamos, en la que proyectamos las cosas sigue siendo igual, lamentablemente, ¿no? Y una de esas cosas, por ejemplo, es el lenguaje. Lo decía Rafael cuando estaba comentando un poco también su parecer sobre los retos del sector legal, y él decía, ¿no? ¿Por qué queremos a veces demostrar que sabemos? Y eso también lo evidenciamos en el lenguaje, ¿no? ¿Por qué no podemos decir las cosas más sencillas? ¿Por qué tenemos que estructurar las cosas de una manera en la que nadie entiende, con el objetivo de parecer más inteligentes o de solo poder hacerlo nosotros? Y lamentablemente las normas no son algo son algo que afecta a toda la sociedad, son algo que todo el mundo necesita. En la pandemia lo vimos más que nunca. Mucha gente sabe, ahora tenemos conciencia de cuándo sale una norma o qué dice. Acaba de cambiar la norma sobre las mascarillas en Perú, entonces la gente ahora sí trata de enterarse sobre algunas reglas que le aplican por toda esta situación. Pero claro, ¿qué sucedía cuando los primeros días salía el presidente o bueno, salían los ministros a hablar sobre estas normas? Cuando leían las normas, la gente no entendía. Y pasaba un par y tú por lo menos, y seguro que a todos los abogados les ha pasado, en los grupos de WhatsApp era, alguien me puede decir, alguno de los abogados me puede decir qué significa esta norma, qué es esto, puedo salir, no puedo salir, hasta qué hora puedo salir. Entonces creo que el lenguaje también es otro reto que tenemos, ¿no? El poder ser un poco más claros cuando hablamos, el también poder explicar de una manera más sencilla las cosas, y no solamente para quienes prestamos servicios de consultoría, para nuestros clientes, sino también porque esta información, la información legal, las normas, son necesarias para ejercer ciudadanía. Y en un contexto como el que vivimos ahora, tan complicado política, socialmente, definitivamente el que la gente pueda ejercer su ciudadanía es muy importante. Y no puede ser que a nosotros, que deberíamos promover el Estado de Derecho, pues detengamos ese ejercicio de la ciudadanía de tanta gente. Y ya para cerrar, yo creo que hay un reto más que pues, no tiene que ver tanto con tecnología o cambio de mindset, pero creo que tiene que ver con algo muy importante que los abogados hemos olvidado, y es la ética profesional. Creo que es un reto muy importante para los abogados hoy día, ser conscientes de qué valores defienden y de tener claros en primer lugar sus valores. Primero que vemos a todo el mundo siempre dice, ¿no? El presidente es corrupto o las autoridades son corruptas, X, ¿no? Pero creo que muy pocas veces somos conscientes en cuánto nosotros aportamos o no aportamos a esa corrupción, cuánto realmente estamos haciendo para que eso cambie. Y eso no solamente tiene que ver cuando nosotros participamos de alguna consultoría o cuando trabajamos en algún tema sensible, sino también en lo que hacemos día a día. La ética profesional está también en el respeto de las horas de las personas que trabajan con nosotros, en el respeto de las remuneraciones de las personas que trabajan con nosotros. Está también en el cumplimiento de los derechos laborales que escuchábamos hace un momento en el panel anterior. Creo que eso es muy importante, y como abogados, no solamente en esos espacios de día a día, sino también incluso en nuestro propio ejercicio profesional, cuando tenemos que dar una opinión sobre una norma, ¿no? Porque nuestro principal deber como abogados es defender el Estado de Derecho. Y luego, por supuesto, ejercer nuestra profesión y lo que eso significa para nosotros. Pero creo que es muy importante que tomemos conciencia de eso, que es un reto muy grande, y que si no empezamos a conversar de eso, lamentablemente vamos a pasarlo por alto. Perfecto, Adriana Tapia. Muchísimas gracias. Adriana Paredes. Gracias, Wilfredo. Gracias por la invitación. Bueno, básicamente Felipe, Rafael y Adri me han quitado las palabras de la boca. Quisiera hacer solo un pequeño refuerzo en un punto que para mí sí es importante abordarlo como un reto de la industria legal, del sector legal. Y
creería que es la resistencia al cambio, ¿no? Lo mencionaba Adri, me parece que es fundamental y que está muy impregnado en nuestra industria, en nuestra carrera, ¿no? Siempre lo hemos hecho así. Y el no estar abiertos muchas veces a nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Nuevas formas de prestar el servicio, nuevas formas de trabajar. Ya lo mencionaba Adri, nosotros estamos trabajando desde otro país y no por eso creemos y esperamos que estamos brindando un servicio más eficiente a nuestros clientes. Todo lo contrario, porque estamos expuestas o abiertas a realidades distintas, contextos distintos, personas distintas, que obviamente no solo nos enriquecen como personas, sino también como profesionales, y también enriquecen nuestra práctica de cara a nuestros clientes, que en su momento, quizá en el 2018, 2019, antes de que la pandemia nos obligue a estar 100% en remoto, hubiese sido muy cuestionado, incluso para nosotros, ¿no? Como abogados, ¿no? ¿Cómo me voy a ir a otro país a prestar servicios a Perú? Y qué complicado, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta, gracias a la pandemia, lamentablemente, que sí es posible hacer las cosas de una manera distinta. Y también la forma de cómo abordamos nuestro apetito al riesgo. Creo que la forma en la que los abogados somos usualmente educados en las facultades es para ser muy adversos al riesgo, ¿no? Aconsejar al cliente, mira, si es que esto es riesgoso, o ni siquiera si es que esto es riesgoso, advertirle sobre los riesgos y ver qué hace el cliente, sino de frente uno ser un poco más abiertos al riesgo, porque no sabemos en esa apertura qué caminos nuevos se van a poder abrir, como decía Ari, y eso es muy importante, y es algo que con Adriana especialmente, y con Pipe y con Rafael, la comunidad de Hackers lo discutimos muy a menudo, el tema de la ética laboral, la ética personal, ¿no? Porque un ejemplo que usamos mucho es, todos podemos hablar, y lo decimos, nuestros principios, que siempre respeta tus principios como persona y los valores como persona, pero cuando te preguntan, ya, dime tus 3 principales valores, ¿cuáles son los 3 valores o principios sobre los cuales funciona tu día a día como persona? No los tenemos en la mente mapeados. Entonces, si es que no tenemos eso como personas, pues tenemos o podríamos tener carta abierta a traicionar los valores que decimos tener. Entonces, sí, una apertura un poco más amplia al tema de gestión de riesgos, la apertura también al cambio, a la manera de hacer las cosas, de brindar el servicio, lo cual no significa que la tecnología vaya a solucionar las cosas. Lo mencionaba también Adri, lo mencionaba también Rafael, la innovación no tiene que ver necesariamente con la tecnología, o la tecnología no va a solucionar nuestros problemas, una plataforma no va a solucionar los problemas que tenemos ahorita. Si es que son mal utilizadas, o lo contrario, podrían ser más una carga que una solución o una herramienta que ayude. La innovación va por repensar nuestros procesos, repensar cómo estamos abordando los problemas, cómo estamos abordando al cliente, no perder de vista que el cliente finalmente es una persona, es un ser humano como nosotros, y a partir de eso ver cómo podemos pivotear o iterar nuestros procesos para hacerlos mejor cada vez. No siempre va a requerir de tecnología. Y por último, también el ser aliados en negocio. Yo lo decía Rafael también, que el ejercicio no debe reducirse a cómo yo como abogado puedo demostrar que soy un buen abogado, sino cómo puedo yo ser aliado del negocio de mi cliente, cómo puedo ser yo alguien en el que el cliente vea un partner, un socio, no mi abogado al que le pregunto cosas cuando yo empresario o yo cliente llego al límite de mis conocimientos, sino un consejero que me diga más allá del aspecto legal o mis riesgos legales o la interpretación de una norma, oye, necesito un consejo para ver cómo actúo en determinada situación, y que el abogado pueda hacer eso, ¿no? No solo orientarlo en legalmente, sino en ética, en principios, y que sea un
360. Es algo que yo llamo un cumplimiento 360, más allá del tema normativo, sino también el tema ético, teniendo en cuenta las consideraciones sociales, económicas, políticas que tenemos en todos los contextos, ¿no? Entonces, eso, ser aliados del negocio, tratar de vincularnos con el cliente en su realidad, en su día a día, en el core del negocio que está ofreciendo, sin querer ser siempre el stopper, ¿no? De el que dice que no o el que pone pero, sino que el abogado cambie la perspectiva que muchos empresarios o muchas personas tienen al día de hoy, de poder decir, oye, no, déjame consultar esto con mi abogado porque él tiene una opinión valiosa. Yo sé que no me va a decir que no, y si es que no es lo más fácil de hacer, va a traerme una solución. Entonces, creo que con eso termino mi aporte. Perfecto, Adriana. Justo ahora vamos a la rueda de preguntas de la mano de Macarena. Sí. Muchas gracias a los cuatro. He recogido una serie de cosas súper interesantes. Yo lo que quería preguntarles es, ustedes, digamos, que tienen menos tiempo de graduados, mencionaban allí, ejerciendo la profesión de una forma diferente, ¿qué consideran ustedes que debería cambiar a nivel de la formación de los abogados? ¿Por qué? Porque algunas de las frases que han mencionado, como siempre se han hecho las cosas así, es cierto, ¿no? O sea, cuando uno era educado en la Facultad de Derecho, era como que llena tu cabeza de un montón de conocimientos y cuando le contestes al cliente, casi es al peso, ¿no? O sea, si tu informe tiene 20 hojas, vale más que si tiene 2 hojas. Y hoy en día la visión del cliente ha cambiado. O sea, el cliente, entiendo yo, ya no le interesa pues que tú le cuentes que existen 50 normas que regulan el tema, sino que le brindes la solución. Pero digamos que ese chip que tenemos de siempre se han hecho las cosas de este modo, o no asumir ciertos riesgos porque tú le planteas al cliente, estas son las opciones y decide tú. O sea, yo como abogado me mantengo al margen, como si estuviéramos separados y no vinculados al cliente, que era lo que planteaba como idea central Rafael. Entonces, ¿qué consideran ustedes que habría que cambiar a nivel de la formación de los abogados? Porque finalmente si las normas no se entienden, es porque alguien estuvo detrás asesorando para que esas normas se aplicaran de esa forma. O sea, ¿qué deberíamos cambiar para que todo el sistema sea más dinámico, para que más eficiente sea la profesión? Si me permites, les voy a poner todavía un poco más complicado con la información que recibimos ayer por parte de las universidades, complementando lo que decía Macarena. Las universidades públicas tienen el tema de infraestructura, presupuesto y personal. Por lo que exigirles un poco más va a ser complicado y ellos lo manifiestan de esa forma. Y por parte de las universidades privadas, escuchábamos ayer que al exigir tantas áreas de especialización que se desea cubrir, dado el incremento de las regulaciones en diversas áreas, también es difícil para ellos decir, oye, no puedo cubrir todas las necesidades normativas, legislativas y de especialización que hoy existen en el mercado, por lo cual estoy tratando de que en mi currícula tratar de abordar pues por lo menos los temas más transversales que se puedan hacer. Entonces, tomando en cuenta la pregunta de Macarena y tomando en cuenta esta reflexión que sacábamos ayer por parte de las universidades, ¿cuál crees que debería ser finalmente la respuesta al respecto? Gracias por la pregunta. Tuvimos un pequeño el audio, creo haber entendido la pregunta de Macarena. Es bien interesante lo que consultan porque de hecho en una de los últimos meetups, de las últimas conversaciones que tuvimos en Legal Hackers, de hecho la primera de este año, invitamos a profesores de derecho, ¿no? De distintas universidades y en distintos niveles, ¿no? De maestría y de pregrado. Y precisamente el tópico que abordamos fue el tema de la enseñanza, ¿no? De la nueva forma de enseñar a los abogados a ser abogados. Era básicamente un poco la idea, ¿no? Y dentro de eso, claro, hay como dos perspectivas de esa enseñanza, ¿no? La primera es conceptual, o la primera es teórica, ¿no? Es básicamente llevar un sílabus te enseño innovación 1, innovación 2, tecnología 1, tecnología 2, ¿no? Más o menos la forma tradicional que tenemos de estructurar un poco el estudio nosotros, ¿no?
Y la segunda que me pareció bastante interesante y disruptiva era una conversación alejada un poco, no de algo teórico, pero sí de algo tan rígido, ¿no? Y es enseñar en las clases también formas de ser abogado, ¿no? Y por formas de ser abogado digo acercar un poco a los alumnos, ¿no? A los universitarios, a utilizar diferentes herramientas que de repente, por ejemplo, nosotros no nos enseñaron. Nosotros íbamos a la universidad con lapicero y bloc, algunos iban hasta sin cuaderno, pero digamos, el mínimo era eso. Y ahora los chicos, bueno, van con laptop y todo esto, pero además también cuando tienen que hacer trabajos o cosas por el estilo, existen diferentes plataformas, 1000 instrumentos distintos para explicar una idea, ¿no? Nosotros usamos PowerPoint, ahora puedes utilizar Canvas, ha variado eso un poco, ¿no? Y dentro de esa flexibilización del uso de herramientas, viene inherente un cambio también en el mindset de las personas que aprenden de ello, ¿no? Se dan cuenta que de pronto no todo es texto, que puedes utilizar un poco más de imágenes, que puedes explicar mejor una idea con un emoji en lugar de con un párrafo gigante, ¿no? Y esa forma, digamos, de entender la realidad, un poco lo que entendíamos de este último meetup, se ha trasladado o se está trasladando a las áreas de enseñanza en las universidades, ¿no? Claro, se puede hablar un poco también para tomar lo que decías, Wilfredo, ¿no? Se puede hablar de presupuesto, o de que no hay posibilidad de abarcar todas las áreas. Y esa es una opinión personal, ¿no? Yo creo que las áreas del derecho fundamentales están, ¿no? O sea, civil, administrativo, penal, mercantil, ¿no? Existen. Y más bien las nuevas formas de aprender el derecho, o las nuevas ramas del derecho, si quieren llamarlo innovación tecnológica o tecnología o legal tech, digamos, el nombre que quieran adaptar, no son más que una reexpresión de esos fundamentos de la carrera en realidad, ¿no? Entonces, si alguien tiene una buena base sólida en ese conocimiento fundamental, en esas herramientas básicas, la única tarea que tenemos ahora en realidad es reinterpretar esas bases sólidas y existentes a nuestro contexto, ¿no? Y claro, obviamente van a haber ciertos aspectos técnicos que merecen un curso y una especialización en particular, pero no creo que merezcan un cambio drástico en la estructura, digamos, o en los fundamentos de una carrera como la nuestra, ¿no? Aquí le doy un poco de espacio a los demás si quieren complementar algo, o a ustedes, Wilfredo, Macarena, si quieren hacer otra pregunta. Bien. Yo quería decir algo justo sobre esta pregunta, me parece súper interesante, porque creo que es donde el abogado empieza, la universidad pues el espacio donde como profesionales nos empezamos a formar, ¿no? Y sin duda, y tú compartías un poco las inquietudes de las universidades públicas, también cómo lo veían las universidades privadas, y yo creo que hoy el derecho divorciado de otras disciplinas es algo que ya quedó en el pasado, ¿no? Hoy estamos pensando en el derecho con la posibilidad de abogados con la posibilidad de adquirir otro tipo de herramientas que son necesarias. Y sin duda, un abogado que aprende diseño, temas de management y otras herramientas, pues va a poder desempeñarse mucho mejor, ¿no? No sé si es su experiencia, pero yo por lo menos recién entendí cómo funcionaba verdaderamente Excel cuando empecé a trabajar con gente de otras carreras, ¿no? Porque dicen que el Excel es como la vida, ¿no? Crees que lo entiendes, pero no, y ya te das cuenta después cuando empiezas a usarlo. Entonces hay herramientas que sin duda vamos a necesitar y qué bueno que las universidades inviertan en eso, pero me parece más importante y más aún si no tienen presupuesto, que ayuden a sus profesores a poder transmitir a los alumnos algo muy importante, el sentido común. Porque el abogado tiene que tener sentido común, cualquier profesional tiene que tenerlo, y parece algo normal, pero en realidad el sentido común es el menos común de los sentidos, y no tenemos gente que realmente sepa solucionar problemas. Ahí está la dificultad del sistema educativo, de todos los niveles, pero principalmente en la etapa universitaria y para la formación del abogado. Si no aprenden a solucionar problemas, tenemos un gran problema, y para eso no necesitan invertir solamente en nuevos cursos, nuevas currículas.
necesitan primero mejorar la manera en la que los profesores también pueden transmitir esto a los alumnos. ¿Realmente queremos medir cuánto puede un alumno aprender, memorizar un código? Si lo va a tener toda su vida. Nosotros que ejercemos sabemos algunas cosas por la práctica, pero si nos olvidamos tenemos el código ahí, en papel o ahora en PDF, como decía Rafael. ¿Por qué los profesores, por qué la universidad busca que los alumnos memoricen? Ese es el primer desafío. Cuando pasemos ese primer desafío, luego pensemos en incorporar otros cursos que también están muy bien, pero pasemos ese primer desafío primero, antes de pensar en otra cosa. A mí me gustaría también elaborar sobre lo que dijeron Rafael y Adri. Bueno, obviamente 100% de acuerdo en lo que ambos dijeron, y también abordando la pregunta de Wilfredo y la de Macarena respecto, por ejemplo, cuando nos forman en la universidad, que nos inculcan eso de un buen informe tiene que tener 200 páginas, ¿no? Y el tema también de presupuesto. Son dos puntos que voy a tocar ahorita. Primero, el que comentaba Macarena, yo creo que el desafío ahí pasa por las exigencias que tenemos como alumnos en la universidad, que vienen de nuestros profesores, que no implican ningún presupuesto o implementación adicional, sino lo que decía Adri, sino un approach distinto de cómo se ejerce la enseñanza, ¿no? Exigir o inculcar la capacidad de síntesis, de análisis, porque en la vida real, cuando salgamos a trabajar, el cliente probablemente no vaya a leer más de la hoja número 2 de un informe que le vayamos a mandar. ¿Por qué no pensar en que podemos mandar un contrato de trabajo que no tenga 17 páginas, sino bullet points con los aspectos más importantes del contrato de trabajo, y que el trabajador pueda entender en un lenguaje sencillo y pueda leerlo y pueda recordar los puntos más relevantes de su contrato de trabajo? Lo que quiero decir es, ¿por qué en lugar de plantearnos la pregunta de por qué hacerlo así, plantearnos la pregunta de por qué no hacerlo así? ¿No? Si es que lo hemos venido haciéndolo de esa manera, mandando informes de 200 páginas, mandando contratos que probablemente nuestros colaboradores no comprendan, nuestros aliados, nuestros partners, proveedores, ¿por qué no hacerlo de una manera más sencilla, más sintetizada? Capacidad también de analizar y depurar información que no ha estado ahí, por ejemplo, latinajos, ¿no? Que siempre se han usado, pero que no nos suman en determinados contextos, por ejemplo, un contrato de trabajo, un contrato de prestación de servicios. Si lo podemos hacer más, más comprensible para la otra parte, ¿por qué no hacerlo? Y a la pregunta de Wilfredo del tema de que si efectivamente hay universidades que no tienen presupuesto para implementar más profesores o nuevos programas, nuevas plataformas para ejercer o enseñar estas nuevas ramas del derecho, lo mismo, creería que para poder implementar o para poder tener estos resultados no necesitamos una gran inversión, más que capacitar a nuestros profesores en esto, ¿no? Porque nuestros profesores vienen ejerciendo, muchos de ellos, la profesión por mucho tiempo, y nos ha tocado, creo, a todos nosotros, como decía Adri, exámenes en la universidad donde teníamos que, yo recuerdo clarísimo, un examen de títulos valores en el que tuve que memorizar qué cosa, en el orden tal cual, qué cosa hacía un título valor, un título valor, ¿no? Ahora ni lo recuerdo, tendría que leerlo. Pero en su momento era así, ¿no? Y claro, en su momento, cuando te lo enseñan, piensas que la vida real es así, pero no, como decía Adri, ahora podemos tener la ley de los valores acá, en el SPIG, y poder verlo, y no saberlo de memoria no nos hace menos abogados, sino nuestra capacidad analítica y nuestra capacidad de resolver problemas en la vida real, nuestra capacidad de poder empatizar con nuestro cliente, nuestra inteligencia emocional para poder lidiar con situaciones de estrés. Esas son las cosas que yo creo que no requieren de tanto, ni siquiera de algún tipo de presupuesto adicional, sino de tocar o motivar habilidades que están ahí en los profesores para poderlas transmitir a los alumnos.
Sí, perfecto. Mencionaron un tema a lo largo de la exposición, el tema de la ética en la profesión, y justamente una de las cuestiones que hemos venido escuchando a lo largo de las diferentes mesas es justamente este nuevo rol que debe cumplir el abogado en la sociedad. Ahí me gustaría aprovechar, quizás desde su experiencia, todos probablemente con esta nueva percepción, no solamente de brindar los servicios legales de una forma más comprensible, más tecnológica, más dinámica, pero la ética es algo que no entiende generación y no entiende finalmente un tema de si somos o no tecnológicos, somos o no innovadores, somos o no abogados actualizados. En esa línea, ¿cuál creen ustedes que debería ser el camino justamente, uno, para que la sociedad entienda el rol del abogado en la sociedad? Porque tenemos un rol importante ya a veces quizás mal percibido, o mejor dicho, se debe redefinir el rol del abogado en la sociedad, y esto de la mano con entender pues que también tenemos que cambiar la perspectiva tomando en cuenta pues que la ética no ha sido un punto importante. ¿Cuál cree que debería ser el camino integrado? Porque acuérdense que este problema no solamente es de formativo, sino también de las entidades que participan en el plano público, las empresas de servicios legales también contribuyen a todo este tema. Si ustedes pudieran dar una recomendación o un camino general, digamos, general, o que tome en cuenta todas esas aristas, ¿por dónde lo llevarían justamente en esta nueva percepción que debería tener la sociedad o entender la sociedad respecto al rol que debe cumplir el abogado? A ver, yo que no pude decir nada en la anterior, me toca responder esta pregunta tan compleja, ¿no? Y tan difícil, ¿no? El, o sea, me hace acordar a un amigo que solía decir, ¿no? Que el optimista es un pesimista mal informado, ¿no? Que hablar de solucionar un tema tan complejo como la percepción de los abogados en la sociedad, ¿no? O el funcionamiento de la sociedad como tal, o sea, es difícil sin caer un poco en el pesimismo, ¿no? Entonces, no es mi idea acá tratar de mostrar cuál es el camino, sino que creo que, y sobre todo un camino, o sea, integral que involucre a tantos actores, porque creo más bien, ¿no? Que podría ser a la inversa, ¿no? Y la visión de una comunidad es justamente que sea, como se dice en inglés, grassroots, ¿no? O sea, desde de abajo para arriba, o sea, desde lo que nos toca a cada uno como profesional y como integrantes de una comunidad, ¿no? Y en ese sentido, o sea, claro, o sea, uno piensa, hay tanto por hacer, ¿no? Porque hay tanto, como dice Vallejo, ¿no? Hay hermanos tantos por hacer. La pregunta es cómo lo hacemos. Y creo que el principal cambio es que hoy en día existe a nuestra disposición muchísimas más herramientas que las que había antes o cuando estábamos estudiando en la facultad, ¿no? Herramientas que están a nuestra disposición, y que eso es una oportunidad que tendríamos que aprovechar, ¿no? Pero que lo principal para poder aprovechar esas herramientas, de repente para escribir de una manera más comprensible, para acceder más rápido a la legislación, para hacer mejor regulación, ¿no? O sea, el principal cambio es que como eso está tan a la mano, ¿no? Es cómo logramos generar en las personas la actitud, ¿no? Acorde con poder explotar esas herramientas que hoy en día están a la mano, están a disposición de todos, como Zoom antes de la pandemia, ¿no? Que también estaba a nuestra disposición. Entonces creo ya que el principal cambio o el camino es un cambio que tiene que ir de uno mismo, ¿no? O sea, en mi caso, por ejemplo, lo que yo me propuse en cierto momento es tratar de influenciar positivamente a las personas con las que interactúo en mi trabajo y en mi círculo familiar y en mis amigos, ¿no? Es tratar de transmitir, o sea, una manera de ver la profesión que pueda lograr que esas personas con las que interactúo persigan también un propósito propio, ¿no? Y que sumando esfuerzos podamos generar un cambio o un impacto positivo
en la sociedad. Entonces, cuando veo que alguien con quien he compartido algo, ¿no? O sea, impulsa un tema con el cual yo comparto un interés, ¿no? O cuando un exalumno me cuenta, ¿sabes qué, Felipe? Quiero montar una empresa de Legal Tech, ¿no? O cuando veo que consigue un trabajo que está más acorde a algo que siento que de alguna manera pude haber influenciado, me siento feliz, ¿no? Y creo que el principal cambio entonces es uno de actitud y de reconocer nuestras limitaciones y de ir remándola, o sea, uno a uno, ¿no? Encontrar aliados en el proceso y así lograr el impacto positivo que podemos lograr, ¿no? Y solo un tema con la pregunta anterior, ¿no? Porque va bien de la mano con esto, o sea, creo que en el caso de la formación de abogados, tenemos que migrar, ¿no? De un enfoque curricular temático, ramático, o sea, a uno basado en aptitudes y el desarrollo de capacidades, porque la manera como hoy en día se puede acceder al derecho es abismalmente distinta a como se accedía antes, ¿no? O sea, antes alguien agregaba valor simplemente por saber que existía una norma, ¿no? Hoy en día la norma está en Internet, ¿no? No tiene ningún sentido que se sigan creando cursos de derecho aeroespacial o derecho de la pesca ultramarina, si es que existiera cosas así, ¿no? Porque en el fondo la realidad siempre va a estar va a avanzar más rápido que el derecho, ¿no? Y de lo que se trata es que las personas que salen de las facultades de derecho sean capaces de aprender y desaprender, ¿no? Y volver a aprender por sí mismas, ¿no? Me excedí un poquito en la respuesta, así que no sé, Adri, creo que tú quieres decir algo. Sí, yo quería agregar algo. Bueno, yo hice mi tesis sobre la enseñanza del Código de Ética en las facultades de Derecho del Perú, y de hecho hice trabajo de campo en varias universidades para entender un poco qué era lo que se enseñaba, porque sí es importante entender que la ética profesional es diferente también a lo que traemos de casa, ¿no? Porque podemos ser buenas personas, pero la ética profesional tiene que ver con el conocimiento justamente de cuándo empieza una relación abogado-cliente, qué implica eso para el abogado, y creo que lamentablemente, y un poco lo que yo veía también en mi trabajo de investigación, esto es algo en lo que no se ahonda en las universidades, ¿no? Se confunden los cursos de ética con a veces el profesor comentando su historia de vida con los alumnos, que es muy interesante, pero no es ética profesional. Entonces los alumnos salen de la universidad sin tener claridad sobre en qué momento, hasta qué punto pueden o no pueden, o están en algún dilema ético de índole profesional, ¿no? Y cómo superar eso. Entonces creo que es importante, en primer lugar, este conocimiento, que los cursos de ética pues estén mejor enfocados en lo que es ética profesional. Algo que en mi investigación también yo veía era que en muchas universidades, de hecho las universidades públicas tienen el curso de ética como un curso no obligatorio, es un curso que es electivo, cuando es algo fundamental en la formación de cualquier tipo de profesional, pero más aún de un profesional que trabaja con las normas, que debería defender el Estado de Derecho. Y finalmente creo que también es importante desde la formación que no haya un doble discurso, porque podemos tener un curso de ética, pero si en las aulas los profesores o la misma Facultad de Derecho permite cosas, como hemos visto en años anteriores, algunos casos de hostigamiento sexual, por ejemplo, ¿no? Que no fueron adecuadamente investigados, esas situaciones pues dan doble discurso, porque por un lado hablamos de ética profesional, y hablamos también de ética como persona, ¿no? Y la defensa de los derechos, pero por otro lado la universidad enseña otras cosas o actúa de otra manera. Y finalmente, algo que también veía en mi investigación es que el Colegio de Abogados tiene como objetivo velar por la probidad de la profesión. Esa es su función. La razón por la que existe es esa. Sin embargo, la única razón por la que las personas o los abogados son sancionados es por no pagar la cuota de colegiatura en el Colegio de Abogados. No hay una lista abierta de los procesos de sanción a abogados que incumplen o que están en casos de corrupción. No existen, o por lo menos no son públicos, porque en varios colegios de abogados del Perú, en donde yo solicité esa información, no se entregó
abogados información, y creo que es importante transparentar eso también, porque si es que el objetivo del Colegio de Abogados y la razón por la que nos colegiamos es esa, para poder brindar nuestros servicios, para poder ejercer nuestra profesión, entonces también debe ser, este espacio debe cumplir justamente con eso, y los cursos de ética que se dictan en este espacio que es el Colegio de Abogados no solamente debe ser para poder colegiarse, sino que debe ser algo constante en lo que los abogados de todas las partes del Perú y los abogados de diferentes áreas puedan conversar justamente sobre esos temas. Sí, yo quería como última pregunta pedirles su reflexión respecto a algo que indicaron los panelistas en la mesa anterior, ¿no? Que muchas veces se ve el ejercicio de la profesión como que yo contrato al abogado porque el abogado me va a decir... Macarena, perdón que te interrumpa, no se escucha, no sé si Felipe, Rafael, Adri tengan el mismo problema. Sí, igual por nuestro lado. Gracias. Gracias. Lo que les mencionaba era que quería su opinión respecto a algo que mencionaron los panelistas en la mesa anterior cuando conversábamos respecto a que muchas veces se busca al abogado pensando que el abogado es quien me va a ayudar, quien siempre me va a decir sí, a veces, o me va a decir cómo sacarle la vuelta a todas las cosas. O sea, cómo ligar este tema de cambiar la mentalidad, porque la idea que yo tomo de lo que ustedes han indicado es que justamente el kit del asunto está en cambiar la mentalidad del abogado para los conocimientos que tiene ayuden a solucionar problemas, pero eso ligándolo con el tema ético. ¿Hasta qué punto o cómo manejamos el tema del uso de los conocimientos, el apoyo al cliente, pero en qué momento debemos indicar que no podemos solucionar todos los problemas, que hay cosas que están mal, que hay que corregir? Entonces, ¿cómo vinculamos todo este tema de la eficiencia, de la ética y del manejo de la información con los clientes? Y solamente para complementar lo que decía Macarena, los entes reguladores dicen que ellos tienen básicamente la limitación que no pueden hacer más porque la norma viene de más arriba. Entonces, y ahí está un poco la figura que siempre ustedes decían y que hemos escuchado en muchos eventos es cuando a veces va a legal lo único que te dice es no se puede. Pero no se puede porque el ente regulador te dice, oye, yo tampoco puedo hacer mucho porque ya me dijeron de arriba que debo cambiar. Entonces, ahí es tomando en cuenta el contexto, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para decirle a la ciudadanía, a los clientes, oye, lo que me estás pidiendo no lo puedo hacer, pero al mismo tiempo el cliente exige que sí se pueda hacer para que legal no sea esta figura de impedimento de hacer todo, ¿no? Claro. Yo creo que hay parte de un tema de ser transparente con el cliente. Creo que hay dos escenarios acá. La primera en la que el abogado le dice al cliente no se puede, punto. O no se puede y punto, y lo dejamos ahí. Y la siguiente es cuando el abogado es capaz de decirle al cliente, si es que es el escenario, no es legal lo que quieres hacer. Se puede, porque hay muchas cosas que se pueden hacer, pero no están bien. No sé si me dejo entender. Entonces creo que es mucho de transparentar la información o la comunicación que tenemos con nuestro cliente, ¿no? No se puede, si es que no se puede, ¿por qué no se puede? Porque la norma lo prohíbe. ¿Cuáles son nuestros riesgos en caso de que lo incumplamos? No sé, sanciones, multas, cierre de negocio, ¿por qué no se puede? Que no sea un simple stopper de no se puede, no puedes hacer esto. Y la otra situación de si es que se pudiera, o si es que cuáles son los riesgos inherentes a lo que el cliente quiere hacer, ¿no? Más allá de un riesgo tangible, como estábamos hablando de la ética, se puede, pero como abogado no lo puedo hacer porque no está bien. Eso por un lado. A la pregunta que hacía Macarena, me parece importante y muy buena la pregunta, porque claro, como abogados podemos decirle a nuestro cliente, no podemos hacer esto porque no es correcto, y el cliente, como ya lo mencionaba Wilfredo, de decir como que, oye, no, pero mi abogado siempre es el que me va a salvar, el que me va a enseñar cómo sacarle la vuelta a la ley, etcétera, ¿no? Creo que es una especie de cascada en la que tenemos que trabajar. Primero nosotros siendo transparentes con el cliente,
en lo que se puede, lo que no se puede, lo que es legal, lo que es correcto, lo que no es correcto. Imagínense, bueno, hay un proverbio ruso que dice que limpia estaría la ciudad si es que cada uno limpiara o barriera su puerta, ¿no? Que cada uno como abogado adoptara esta forma de ejercer la profesión, ¿no? De poder decirle al cliente esto es, si bien en el código, no, digamos, no está regulado, pero no es correcto hacerlo. Y crearíamos, creo yo, un sentido de comunidad que creo que en el Perú en este momento no tenemos. De no solo ver por mí mismo como empresario, por mi negocio, sino de ver también por mi comunidad, por cómo lo que yo estoy haciendo va a afectar a la sociedad, va a afectar al otro, va a afectar a mi trabajador, va a afectar al fisco, y por ende es algo más grande que yo solo mismo. No sé si Adri o Pipe tienen algo que añadir. Sí, yo añadiría a lo que menciona a Adriana, que igual la pregunta, coincido con la pertinencia de la pregunta, ¿ya? Y es que lo que nos plantea en el fondo no es el rol del abogado tanto en la empresa como en la sociedad, ¿no? Y un rol, ¿no? Que por el hecho de ser socio del negocio o aliado, ¿no? No deja de ser al mismo tiempo también un guardián de la legalidad, pero no en un sentido netamente jurídico, ¿no? Sino de lo que es correcto, ¿no? Y que eso, como existen, o sea, autores que tratan ese tema que se llama la tensión entre ser partner y guardián al mismo tiempo, ¿no? Es el gran desafío del rol de los abogados hoy en día, ¿no? El cómo lograr esa fusión entre ser un aliado del negocio y al mismo tiempo ser un guardián de la legalidad, ¿no? La respuesta, o sea, no la tengo yo, pero está bien ligada a lo que en literatura también se conoce como la función del rendimiento con la integridad, ¿no? Que son temas que competen ya no al área legal o al abogado únicamente en empresas, ¿no? Sino a la empresa misma dentro de la sociedad, ¿no? O sea, cuál es el propósito que sigue más allá de generar utilidades, ¿no? Entonces, el rol de los abogados hoy en día, o sea, tiene que ver con poner sobre la mesa esa discusión, o sea, cómo se logra fusionar el rendimiento empresarial, pero con un alto estándar de integridad, que nuevamente, curiosamente, ¿no? Volvemos al inicio de esta mesa, ¿no? Que lo que nos plantea es que el tema legal, o sea, pasa a no sé si un segundo plano, sino que trasciende ya netamente lo legal para convertirse en un asunto que tiene que ver más ya con la estrategia empresarial o el impacto de los abogados en la sociedad, ¿no? Esa es mi opinión sobre este punto. Bueno, entiendo que tanto Rafael como Adriana nos tuvieron digamos, que dejar en esta mesa, pero solamente para aprovechar, Felipe, Adriana y bueno, a los dos, bueno, ahí está justo Adriana Tapia también. Como reflexión final, justamente estas comunidades como Legal Hacker, que no solamente están aportando en la conversación respecto a la transformación de la profesión desde el punto de vista también de la innovación y la incorporación. Creo que también aquí está el sumarnos todas las comunidades, todas las iniciativas. El gremio el sector legal del gremio de servicios de la Cámara de Comercio de Lima es una forma de comunidad también de empresarios que están vinculados en esta industria y que tienen este interés de decir, oigan, tenemos tanto camino por hacer, pero creo que lo más importante es unirnos para llegar a hacer justamente esto, lo que hablaban de ustedes, de una comunidad de forma, digamos, ¿qué pasaría si el día de hoy todos los que están viendo esa transmisión y que han estado viendo la transmisión anterior pudieran decir, ok, sabes que a partir de aquí entiendo que la ética es mi sello y con ese sello me voy a manejar? No solamente hacer que los abogados hoy entiendan las necesidades y los cambios tecnológicos que involucran nuestra profesión, pero sino regresar a la esencia de la ética y del sello de la integridad dentro de nuestra profesión. Rafael, Adriana, bueno, Adriana Tapia, Adriana Paredes y Rafael que nos estuvo acompañando, les agradecemos muchísimo, en realidad, sobre todo esta disposición de la comunidad de haber atendido tan rápidamente la invitación a que pudieran ser parte de esta mesa de trabajo. De hecho, que el espacio es corto, pero que tiene justamente esta finalidad de dejar
con esta sensación de que hay más temas que conversar, hay más temas que profundizar, pero ya estamos dando ese primer paso, ponernos como comunidad. Y creo que Legal Hacker Lima está teniendo ese grano de arena que realmente nos hace mucho bien a la profesión. Muchísimas gracias a ustedes por participar y a Macarena por acompañarme en el panel. No, gracias a todos, y en realidad la idea es justamente compartir todas estas dudas, estos pensamientos para mejorar a futuro el ejercicio de nuestra profesión. O sea, la idea es que yo tomo de lo que ustedes dijeron, de que si cada uno de nosotros decide hacer un cambio en su propio ejercicio, poco a poco vamos a ir cambiando la visión que se tiene, digamos, a nivel macro de los abogados. Entonces, quedémonos con esa idea. Perfecto. Felipe, Arena Tapia, Arena Paredes, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Perfecto. Gracias.